Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto parece cosas de magia, donde la realidad supera la fantasía. Vamos a hablar hoy de los misterios en los bosques. Hola Moon, ¿cómo estás? Bill, muy bien, ¿y tú? Bien, excelente. ¿Cómo has estado esta semana? Bien, pues realmente con bastante frío, el clima está un poco locochón, lo que hemos venido diciendo las últimas semanas, pero bueno, aquí estamos con un muy buen capítulo y sobre todo es un episodio un poco escalofriante, ¿no? Claro, así como en los bosques hace bastante frío también. Y también cuando aparecen ciertas cosas por ahí que nosotros no comprendemos ni entendemos. ¿Y de qué se trata este misterio de los bosques, Moon? Cuéntanos. Pues realmente el tema de hoy tiene que ver no solamente con espíritus o entidades, sino también con criaturas un poco mitológicas. Podríamos estar hablando de pie grande y de otro tipo, digamos, de criaturas, como el hombre polilla, como el hombre lobo, el hombre simio, que lo vimos mucho, y la mayoría de historias que vamos a narrar el día de hoy tiene que desarrollarse en Estados Unidos, sobre todo en ciertas montañas en Estados Unidos, en ciertas regiones. Sí, aquí también existe, digamos que algunos bosques profundos de vasta extensión y también tienen sus misterios, digámoslo así. Y es que la selva colombiana y sobre todo la selva amazónica es bastante espesa y tienen bastantes historias. No olviden que los bosques, las selvas, la madre naturaleza, tiene sus espíritus protectores que naturalmente pues habitan en estas regiones que son poco exploradas obviamente y pues porque ellos mismos tampoco permiten que nada incurra en su paso. Pero venimos con estas grandes historias hoy y vamos a iniciar por una montaña que es bastante mencionada, sobre todo por estos días ha sido como, digamos que trending topic en diferentes aplicaciones y tiene diferentes historias muy interesantes. Estamos hablando de las montañas Apalaches. Muchas personas de pronto ya habrán escuchado historias acerca de estas curiosas montañas, pero pues su historia y su trascendencia tiene algo profundo y es que la verdad estas montañas ya llevan en la Tierra muchos años, millones de años. Si no estoy mal, son 1200 millones de años que estas tierras llevan sobre este planeta. Entonces, a raíz de esto, creo que también esa energía, esa concentración que conlleva este terreno atrae y también crea diferentes especies como lo que estaba mencionando hace un rato Moon, que son especies muy extrañas y que en realidad se han visto en cámara, han sido captadas, ya hay múltiples, digamos que múltiples versiones, Avistamientos. avistamientos, hay testimonios de diferentes personas también que han estado y han presenciado como que unos hechos bastante terroríficos sobre todo porque pues como que las historias no son pues digamos que no son como tan mágicas en ese sentido sino más bien un poco horroríficas diría yo. Sí, es un tema mucho más tétrico y realmente las entrevistas o de pronto los videos que han subido no solamente a TikTok, sino al Internet, lo dejan uno un poco desconcertante, ¿no? Un poco desconcertado. Y tiene que ver más con el tema, no sé si de pronto Bill, al día de ayer hablábamos sobre este tema, frente a un video de una chica que vive en una de las montañas, muy lejos, digamos como en la zona principal, y su mamá ese día por cosas muy extrañas tuvo que marcharse de la casa. Y esta chica ha quedado sola con sus mascotas y más o menos a eso de la medianoche empieza a escuchar la voz de su mamá como si ella la estuviese llamando y ella estaba sola con sus mascotas y le daba pavor. En algún punto del video esta chica abre la puerta y se da cuenta que está sola. Y vuelve y cierra y otra vez vuelve a escuchar la voz de su mamá, pero es como si fuera una psicofonía muy extraña, o sea, suena Sí, muy curioso. este es como el hecho más recurrente y creo que hasta tiene una serie y todo que presentan en HBO, si no estoy mal. Sí, Ujú. es una serie que representa como lo que sucede, pues digamos que es lo más recurrente, ¿no? Que son como unas criaturas que son capaces como de tomar forma, pues algunos dicen que son los
skinwalker, pero pues los skinwalker creo que tienen otra procedencia, no son como de las montañas Apalache como tal. Pero claro que también son muy parecidos, ¿no? Claro que Sí. estas criaturas, como las que tú mencionas, son criaturas que logran tomar forma humana y también logran imitar la voz, o sea, es algo... Y yo creo que uno dentro del contexto, no sé, como que lo tomaría un poco más alerta, o sea, no sería como tan divertido, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, estar, no sé, caminando, haciendo senderismo y que tú escuches la voz de tu mamá llamándote como, oye, hijo, no, o sea, igual. Creo que eso sería un Pues sistema de alerta, ¿no? digamos que lo que yo había, digamos como investigado sobre este tema es que ellos tienen varias reglas, las personas que habitan en esta zona. Ah, Y pues es, sí, uno, si escuchas que alguien silba o canta en el bosque, no le respondas y mires al piso y camine. O sea, tienes que caminar muy rápido. No puedes quedarte mirando de dónde sale, digamos, como el sonido. no puedes investigar, No. no El deberías. segundo, si llaman o te dicen por tu nombre, tampoco respondas. Tienes que seguir caminando. El tercero es preferiblemente no caminar en las horas de la noche en los bosques, ya que pues obviamente diferentes cosas se pueden aparecer. Y por último, si tocan a tu puerta no les permitas entrar, ni abras mucho menos las cortinas. Resulta que esta historia no lo puedo tomar como creepypasta, pero lo escuché. Resulta que tres amigos deciden acampar frente a la casa de una chica, digamos como de la zona de los Montes Apalache, y le piden permiso. Y entonces la chica les dice que sí, que pues no hay ningún problema, pero que lo mejor es que se queden muy cerca a la casa, que no vayan a tomar la decisión de quedarse, o sea, bosque adentro. Cerca al bosque, más Y cerca, más entonces adentro. ellos no, pero pues nosotros no creemos en esto y no sé qué, porque estaban bastante retirados del, digamos, como del hospedaje donde habían contratado. Y entonces montan las tiendas de campaña. Eran tres amigos. Los tres amigos ubicaron sus tres tiendas de campaña más o menos cerquita. Uno de estos amigos decide no montar. La primera noche sienten algo raro, pero en la segunda él dice, no voy a colocar o no voy a montar mi tienda de campaña. Los otros dos sí. En ese momento, la chica como que ellos a las 6 de la tarde, pues allá se oscurece muy rápido, ¿no? La chica bajaba las persianas y ellos se les hacía muy raro y decían, pero ¿por qué esta mujer coge y se encierra tan rápido? O sea, como que no nos hace la compañía ni la charla, nada. La otra es que no puedes dejar tu fogata encendida después de las 6 de la tarde. Ok. Entonces ella les dijo como si van a comer algo, es mejor que se reúnan en una tienda de campaña y se queden todos ahí o cada uno con sus alimentos porque no pueden encender ningún tipo de fuego. Bueno, entonces ellos dijeron como esta mujer está un poco como loca, como que no le podemos seguir creyendo lo que esta mujer nos dice. Bueno, resulta que el chico que se acuesta en el carro tenía como, o sea, como que él no cubría las ventanas, ¿no? Tenía como una camioneta de esas que tienen como un pequeño vidrio sobre... Sunroof. Ajá. Entonces, pero él no cubría esto, que porque le gustaba ver las montañas y Sí, toda la historia. es bonito. Y entonces resulta que en eso ve una mano, o sea, pero, o sea, por lo que cuenta en la historia, es como una mano monstruosa que tiene unas garras súper, súper grandes, como si fueran más grandes que la mano de un oso. Ok. Y le pasa por el vidrio y empieza a escuchar un sonido bastante extraño y digamos que lo que él alude, supongo que alguna vez te viste la película donde sale esta niña, la del cisne negro, Nicole, Natalie Portman. eso, la de alquimia, la que salió un oso con voz así de Ah, humano. Extinción se llama. Eso, Aniquilación, la perdón. misma historia que sale en Aniquilación. Este muchacho la cuenta como si fuera un oso, pero no es un oso. Ok. Es un ser como demoníaco que tiene la voz de su mamá. Y entonces le Qué empieza a miedo. decir, ahorita a lo largo de este capítulo les voy a recomendar una super serie que nos hemos visto con Bill, que es buenísima. Y entonces resulta, ahorita les digo el por qué les hago la recomendación. Y entonces resulta que en ese momento él dice, pero ¿qué es esto? O sea, o estoy soñando o qué es lo que está pasando. Bueno, como que él dice, ve tan raro. Él decide alumbrar y cuando él alumbra con su linterna, en ese momento ve las garras como perforaron el auto. O sea, pero por dentro, él no se salió en ese momento del carro. Y entonces en ese momento se le va la luz a la linterna y él dice, pero, o sea, de terror esta historia. Bueno, él decide salir, busca un arma
Y los amigos, él empieza a escuchar como sus amigos gritan, como del mismo espanto, porque a cada uno también les empezó a pasar cosas muy raras. Sí, como que cada uno vivía algo diferente en el mismo momento. Entonces, las tiendas de campaña se abrieron tal cual como el auto, con unas garras, o sea, como si nosotros cortáramos papel con las tijeras, así. Sí, sí. En ese momento ellos empiezan a gritar, se acercan a la cabaña de la chica, empiezan a golpear y por favor ábrenos, porque nos van a matar. La nena, o sea, ella se cubre los ojos, abre la puerta y ellos entran. Entonces ella voltea, cierra chachapa, vuelve y baja todas las persianas y se levanta la venda. Y ellos le dicen, ¿tú por qué haces eso? Nosotros queremos ver qué es lo que nos persigue. Y ella les dice, no, por favor no vayan a abrir ninguna de las cortinas porque donde ustedes le permitan entrar, vamos a morir. En ese momento, hasta donde cuenta la historia, eran como las 2, 3 de la mañana. Nadie claramente durmió, nadie volvió a tocar el tema. La chica claramente nunca les dijo, digamos, como que es, no solamente qué especie pseudo mística, ¿no? Sino nunca les explicó por qué ella le tenía tanto miedo y por qué, digamos, como que no informaban a los turistas de esta historia. Pues claramente los 3 chicos al día siguiente, pues ella les hizo el favor de llevarlos porque el carro de este muchacho, donde iban todos como amigos, se dañó por completo. Y entonces a raíz de eso, pues esta persona sube al internet su historia y digamos como que, pues no sé si tomarlo como verídico, pero digamos que todas las documentales y las cosas que hemos visto, Bill, siento que de alguna u otra forma es cierto. Sí, no, es algo que uno no puede obviar porque si no va a tener un resultado lamentable. Pues es que sí, o sea, digamos, y la serie que yo les estaba recomendando a ellos es el Sloss, que es sobre un pueblo donde una y otra vez, o sea, ejemplo, un resumen súper rápido sin hacerles spoiler. Resulta que una familia decide viajar por una carretera en Estados Unidos. En ese momento, al parecer, se abre como una cuarta dimensión o un mundo paralelo donde atraviesan y llegan a un pueblo totalmente desierto. En ese momento empiezan a darle vueltas una y otra vez, como en un bucle infinito, al pueblo y descubren que existen residentes dentro del mismo pueblo. Pero entonces los residentes le tienen mucho susto o miedo por la noche, porque por la noche aparecen entidades que aparentemente son personas, pero se los van a comer, o sea, como que se les chupan el alma. Siento que esa serie Bill está basada bajo la investigación. Sí, y es que hablando, o sea, pues digamos un poquito más específicamente, resulta que los Apalaches tienen una vasta extensión, es decir, es un terreno demasiado grande que abarca desde la punta de Quebec en Canadá hasta Alabama, hasta el final de Alabama en Estados Unidos, o sea, abarca más o menos unos 7, 8 estados de Estados Unidos y esta extensión, pues al tener tanto terreno que cubrir, podrás imaginarte la cantidad de entidades antiguas, Sí. seres antiguos que la verdad, como les decía anteriormente, estos terrenos se desarrollaron hace más de 1200 años, 1200 millones de años, que es algo que nosotros pues no podemos evitar y la evolución tal vez ha llevado a que estas criaturas existan o que no sé, debe haber algo también sobrenatural, pero también algo muy natural en el desarrollo, digamos, de este tipo de criaturas. Porque pues obviamente no solo hay entidades de esta categoría que son como espeluznantes, monstruos gigantes, sino también hay otro tipo de entes que están dentro de estos bosques. Sí. Como por ejemplo este que estábamos viendo la otra vez, que tenía como la cabeza de venado, que es como un espíritu maligno que posee a las personas. Ese espíritu incluso Que también lo hablan mucho, pues lo hablaban en ese entonces porque existe información sobre ese espíritu, sobre los indígenas apalaches de la región, los ¿no? Cherokee. Y resulta que ellos cuentan que es como un demonio que se hace pasar por humano, o sea, tiene voz de humano, algunos Puede aparentemente imitarnos. tiene rasgos, pero viene por el alma de uno. Increíble, ¿no? Estábamos viendo un relato justamente de eso hace un momento y el muchacho que cuenta el relato sufrió al parecer una posesión por parte de este espíritu, ¿no? Sí.
que lo dejó loco para toda la vida. Y pues en Lo que pasa realidad, es que yo siento que también el contexto, y para que los oyentes lo sepan, este muchacho muy joven tuvo, digamos, como este encuentro con este espíritu o entidad. Y como que a él le quedó llamando la atención, y eso pasa mucho. El ser humano es muy curioso, es demasiado curioso. sí le quedó llamando la atención y dijo, no, yo no me, pues obviamente, no sé, muchos de nosotros nos decimos, pues a sí mismos en algún momento como, hey, esto representa algo de peligro, como que mejor nos vamos. O Ujú. sea, como que tu radar de peligro te dice, no te metas ahí, es mejor devolverte al auto o en lo que vengas y chao, porque pues de verdad uno no sabe. Pero pues sí, hay gente que al parecer es bastante escéptica, como que le gusta No, lo que pasa es vivir que este riesgos muchacho le gustaba acampar en las montañas solo, solo, eso solo. es lo único que le, solo, o sea, una de las premisas que yo agradezco a las películas de terror es nunca te vayas solo a una cabaña. Tampoco nunca te vayas entre cinco amigos a emborracharte a una cabaña porque siempre va a existir un asesino. No, y, y lo curioso es que justamente el entrevistado se le veía en el rostro Se le ve en los como ojos. se le ve que está trastornado, o sea, y Sí, obviamente pues revivir el momento como que también hace que la gente como que sienta otra vez ese momento de terror tan terrible que está pasando, porque la verdad no encontrarse criaturas o cosas extrañas en los bosques, y es que lo que les decía, pienso que los bosques tienen su propio espíritu, ¿no? O sea, ellos tienen sus propios dioses, como que sí, tienen sus claro. guardianes, y son criaturas mágicas también, obviamente. Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Vamos a dar una vuelta por las constelaciones, lugares encantados y nos meteremos con pactos y conspiraciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Dance Moon en Facebook, Instagram y TikTok. Visítanos también en nuestras páginas oficiales Dance Moon y también en las redes sociales de Esto parece cosa de magia. Bueno, entonces nuestro protagonista, de una u otra forma, después de estar acampando solo en el bosque, bueno, al parecer, al principio de la historia, él cuenta que muy pequeño, estando en la cabaña de sus abuelos, él vio esta entidad afuera y que cuando él la vio, la entidad se quedó mirándolo fijamente, pero él no era capaz de definir qué era lo que estaba viendo en realidad. Entonces, en su reacción lo único que pudo hacer fue esconderse debajo de la ventana, o sea, como para que la entidad no pudiera seguirlo viendo, pero resulta que le empezó a escuchar que la entidad se acercaba y se acercaba y se acercaba hasta que llegó a la cabaña. Subió el porche de la cabaña y empezó a tocar la puerta. De una u otra forma, lo que escuchó era la voz de su tía, de su abuela, que le estaba diciendo como, ábreme, ábreme, soy yo, necesito que me abras la puerta, pero pues en un tono muy extraño. Obviamente el chico no dudó y nunca abrió la puerta, porque sabía que esto era algo completamente inexplicable. La voz se empezó a transformar, ya pasó de ser el tono apacible de la abuela y se transformó en un tono más demoníaco y transcurrió digamos que unos minutos más hasta que por fin como que se calmó y él como que dijo listo puedo asomarme, al parecer ya no había nada y pues él creyó que ahí había pasado todo, pero resulta que no, que unos años más adelante, cuando ya era un poco más grande, él decide acampar solo en el bosque y estando en el bosque nuevamente se encuentra con esta entidad nuevamente, pero entonces esta vez la entidad no fue directamente hacia él, sino en realidad lo estaba era acechando, como que no quería como tal matarlo, pero sí quería algo de él. Y entonces ese chico acampa en esa noche, y es que son muy locos, por eso era que yo hacía el comentario, uno no debería nunca acampar solo en ningún lugar realmente, pues porque uno no No, sabe qué qué habita. miedo, sí, Y esa no, noche ese muchacho, y es que se le ve en la entrevista, sí, se en le la nota. mirada, se le ve que no, no es él, o sea que existe otro tipo de entidad dentro de sí mismo. Él acampa, dice que esa noche fue como si algo hubiera perdido. A partir de ello, con las personas con las que de parte o de pronto se queda en una casa, de pronto pasar la noche, a las personas con las cuales comparte la habitación o la casa, también las atormentan, los asustan. Este muchacho grita sin parar en las noches y pues por lo mismo decidió aislarse completamente, no solamente de su núcleo familiar, sino social. Entonces sí, son historias que de pronto lo dejan a uno como pensativo, y siento que en Estados Unidos
existen ciertos bosques en general donde uno de verdad siente que lo vigilan. No, y la gente que se va a vivir a esos bosques, ¿qué piensa? O sea, pues yo digo, ok, sí, está bien disfrutar un poco de una cabaña de descanso o tener una casita de campo, pero pues en algo un poquito más rural. Pero si te dicen a ti, no, es que allá hay espantos, es que aparecen Yo creo monstruos, que nunca dicen eso. Yo tengo la teoría de que las personas que le venden habitan, el terreno así obviamente, pero por es que, ganar el billete no, y es ya. que hay algo y a mí me gusta mucho eso en Estados Unidos, que tienen una ley donde a ti te obliga la ley como tal a, o sea, digamos, a decir o a comentar qué sucedió dentro de la propiedad, si existió algún tipo de asesinato, si Ah, la ok, casa tiene un récord ok, criminal. ok. Pero como estamos hablando de un bosque, pues Pues, claramente tú dónde vas a sacar, digamos, con este tipo de información. Y no solamente en Estados Unidos, siento que existen portales muy fuertes, que esto va también muy de la mano con portales, claro, sino eso también en quería Colombia. comentar. Siento que cuando uno va a un bosque, tú te sientes observado. Sientes una energía diferente, es Tú claro. sientes que, y obviamente en los bosques en general, existieron muchas guerras, existe mucha sangre, y siento que existen almas que se quedan ahí, ¿no? Que incluso también pueden alimentar como este tipo de demonios o entidades que habitan en los bosques. Pero hay algo que Bill siempre nos ha querido contar y últimamente esto ha resonado mucho, digamos a nivel latinoamericano, no tanto en Colombia, porque en Colombia ya aquí pasa la noticia y al otro día se olvida. Y es con los niños que se perdieron en el Amazonas. Es correcto. Cuéntanos, Bill. Sí, no, es una historia bastante curiosa. Claro que, pues, lo que yo les comentaba ahorita, todos los bosques tienen sus espíritus y claramente también deben tener portales en los cuales, pues, diferentes entidades deben converger. No solo, digamos, lo que les decía, monstruosidades o criaturas antiguas, sino también deben existir brujas de bosque, deben existir diferentes, digamos que seres que convergen en el mismo punto y hay bosques que tienen más energía, que son más fuertes energéticamente que otros, ¿no? Y está el caso del Amazonas, claramente, que es una selva bastante profunda y un territorio bastante extenso. En el momento en el que estos niños se pierden, que el avión, pues para los que no saben, una avioneta estaba cruzando el Amazonas hacia la parte de Perú, si no estoy mal, y pierde los motores y cae en plena selva amazónica entre las fronteras de Colombia, Brasil y Perú. Y pues esta zona es una zona inexplorada, el humano no tiene suficiente acceso, obviamente la selva es totalmente espesa y estos niños se pierden ahí. Incurren en una exploración de búsqueda donde interviene el ejército, la defensa civil y entes gubernamentales dentro del país de Colombia y son los que inician esta búsqueda como tal, pero entonces ellos no sabían que la búsqueda no solo podía ser humana, o sea, necesitaban fuerzas externas para poder encontrar estos niños, porque resulta que la selva del Amazonas también tiene sus espíritus y es imposible de una u otra forma que solo con un recorrido canino o un recorrido humano vayas a encontrar unos niños, porque pues obviamente todas las fuerzas llegaron al punto donde se cayó la avioneta, estaban rodeando ese punto, pero pues al parecer ni siquiera 4 kilómetros a la redonda estaban esos chicos. Eso Y sí, es de recordar que son hermanos. O sea, los y tres eran hermanos. eran todos hermanos y todos de una comunidad indígena, Ujú. para que quede claro. Claro, al ser de una comunidad indígena, los chicos de comunidades indígenas ya tienen, o sea, dentro de su educación, vienen con su cultura y su tradición, tanto medicinal como general, ¿no? Entonces ellos sabían más o menos a qué se estaban enfrentando, sobre todo la chica, que era la mayor, como de 11 o 13 años, si no estoy Sí. mal, entre esas edades está, que pues sigue siendo aún una niña, sigue siendo joven, pero pues ya tenía la capacidad, y eso es de admirar, porque ella ya tenía los conocimientos como para sobrevivir dentro del bosque y así mantuvo a sus hermanitos. Entonces ya nosotros entramos aquí con el punto místico, con el punto mágico, que es el hecho de ellos pudieron sobrevivir, pero también pudieron haber sido un sacrificio. Cierto. Entonces,
el bosque, obviamente el bosque entiende que los niños tienen esa pureza, tienen esa naturaleza pura que todavía no ha sido corrompida por los deseos y por las cosas carnales del hombre, etcétera. Pero entonces, esta pureza también es muy deseada por otros espíritus, claramente. Entonces, algo dentro del bosque tuvo que haberlos protegido porque la selva no perdona. Ella no entiende, la madre naturaleza no sabe si tú eres mayor o si eres menor o si eres una persona que se comporta de acuerdo a un Eres conducto éticamente correcto. éticamente correcto o si eres una mala persona, etcétera. O sea, la selva, ella no tiene ninguna conciencia acerca de eso, simplemente actúa. Entonces, y pues la tierra naturalmente es así, la tierra es el mayor asesino de todos los tiempos, ella en cualquier momento decide aniquilar a la raza humana y lo aniquila, ya, simplemente lo hace, un movimiento y ya. Lo mismo pasa en la selva. Estos señores duraron tanto tiempo y se adentraron tanto en la selva que pues yo creo que no perdieron solo un can, yo creo que perdieron más de uno, sino Bueno, que ellos mandaron un perro para buscar los niños, o sea, como para para ayudar en la ampliar búsqueda. un poco y el perro se perdió, o sea, el perro nunca lo El encontraron. perro en realidad fue el que los encontró, o sea, con el olfato, con todo, el perrito fue el que los encontró, el perrito fue el que dio aviso a las autoridades donde estaban los chicos, pero el perrito cuando los encuentra, esto fue como un intercambio, la selva dijo como, hey, ustedes no se pueden llevar todo, tienen que dejarme algo, y pues lamentablemente nuestro amiguito le tocó quedarse, y pues yo creo que también puede que haya salido bien librado, ¿no? El punto es que los bosques tienen su espíritu. Y para encontrar estos niños no solo fue el hecho de que el can tuviera el gran olfato para encontrarlos, sino que hubo gente que trabajó espiritualmente, brujos que se estuvieron manteniendo en contacto directamente con los entes del bosque, con los espíritus del bosque, porque, porque hay taitas de acá, chamanes, que se comunican con los espíritus del bosque. Y el ejército no quería creerlo porque esa historia es verdad. No, Si es que, que si quieren, este ver. tema está documentado. En Netflix salió un documental por si lo quieren ir a buscar. Es bastante abierto También el tema. en las noticias colombianas para otras personas que son de otros países. Este tema fue de locos. Cuando pasó lo de estos niños, el Ejército Nacional salía a decir o daba declaraciones de no, es que la comunidad indígena nos está diciendo que los niños están en tal lugar. O sea, digamos que todo lo que tiene que ver con los indígenas, ellos sí decían, los niños siguen vivos, los niños no están muertos, pero no encontramos la localización exacta de los niños. Y entonces, claro, el Ejército Nacional, pues ellos se dedican, digamos, de una parte más... a reconocimiento territorial sí, y físico. Claro, y entonces ya. ellos saben perfectamente de qué punto a qué punto y tal. Si hay huellas. Pero sí. no encontraban nada. O sea, cuando ellos encontraron la avioneta, incluso, si no estoy mal, perdónenme, si no estoy mal, creo que la mamá de estos niños se murió. Sí, la mamá y el piloto estaban completamente muertos. Ellos se murieron. Murieron en el impacto. Y ellos encuentran los cuerpos de la mujer y de este señor, y los niños no aparecen. O sea, es que lo más extraño era que, o sea, claro, era una niña, sí, es un bebé. O sea, discúlpame, pero pues... Sí, no, claro, sigue siendo una infante. Esta niña logra sacar adelante esta historia, ¿no? 1, 2, no existen huellas. Porque es como si la misma tierra hubiera cubierto Exacto. todas las huellas de los niños. Entonces, claro, el ejército decía, pero es que, o sea, o estos niños se murieron o se perdieron en el Amazonas. O sea, fue tan dura la búsqueda de estos niños que los indígenas nunca pararon su voz de decir, estos niños siguen vivos. Y estamos trabajando para poderlos encontrar con las fuerzas que mueve el Amazonas. Pero como lo que dice Billy es cierto, nosotros no podemos, y sobre todo como con una parte tan rica y nutrida en muchas cosas, como exigirle. O sea, es un cambio. Y siento que lo que tú dices, la teoría que tú planteas de que desde un inicio este animal se haya entregado como ofrenda, como un cambiazo. Yo creo que no nos cuentan toda la historia. Sí. Puede ser algo más porque mira que lo que tú estabas contando ahorita acerca de los chamanes, ellos decían que
sentían que estaban vivos, pero no encontraban el espíritu, es que es la cosa. O sea, ellos, en medio de la búsqueda espiritual, hagan de cuenta para los que son familiarizados con Stranger Things, lo que hace Once cuando entra al vacío, más o menos eso sucede. Cuando tú buscas una persona espiritualmente, tú lo que buscas es el espíritu, el alma, donde se encuentra. Si tú ves que el alma no está, o de pronto percibes, porque eso tiene un halo. Y ellos sentían el alma, pero no la podían percibir, o sea, no podían hallar la manera correcta de encontrar el alma como en ese espacio. Pero entonces yo creo que el Can tuvo mucho que ver, como Pero fue ese como la alma, ofrenda, o sea, ellos ya sabían que tenían que llevar el perro, ¿sí me hago entender? Más o menos como que ellos ya sabían que tenían que llevar el perro, tenían que entregarlo, el perro era el que los iba a encontrar, si no llevaban ese perro no los iban a encontrar. Entonces, él es más o menos como la ofrenda, sí, por decirlo el así. conector. Pero yo no sé, me tocaría volver a ver las entrevistas, pero creo que en una entrevista esta niña decía que ella sentía como la presencia de una mujer. Sí, es correcto. Como Si la niña dice que que, siente una que presencia y una que... mujer los guiaba, o sea, como que la guiaba a ella como su Sí, mamá, o sea, una vaina muy extraña. sí, sí. Esta niña, y bueno, entonces muchas personas, ay no, Luna, yo no quiero verme el documental. El documental es buenísimo y las historias como tal que se recopilan a lo largo del caso son muy interesantes. No, y que hablan de mucha magia en realidad. Ya, como ese tema es tan abierto, pueden Resulta revisarlo. que esta niña, digamos como el conocimiento de poder sobrevivir en la selva, pues obviamente a los indígenas les enseña. Pero Claro, el ejército, ahí va lo loco, el ejército sabiendo y teniendo todo el conocimiento, pues porque son personas que se dedican que por y entrenan. para defender el Estado, les hizo muy curioso que esta niña logró buscar agua potable sin ni siquiera acercarse a un arroyo por medio de las hojas. Y cómo lograron nutrirse durante ese tiempo. O sea, Fueron más de 15 es días. una cosa, y es que en el documental, si no estoy mal, alguien del ejército apareció llorando, como de la misma euforia, Del mismo impacto, porque eso claro. fue noticia nacional, o sea, todo el país estaba en vilo de los niños, de qué estaba pasando con estos niños, si iban a aparecer, si no, cuántas personas y adultos se han perdido, incluso los mismos indígenas contaban en varias entrevistas radiales que hay personas que entran al bosque y nunca más vuelven a salir. Sí, es verdad. Hay personas que... Y eso estábamos pensando. Puede que haya relatos que nos cuenten que dicen que las personas que vivieron la experiencia siguen vivas, pero tal vez no. ¿Trascienden? Simplemente toman la historia, la cuentan y ya. Eh, porque yo pienso que hay personas que entraron a esos bosques y nunca volvieron a salir. Por Eso más pasa que mucho. digan que no, que yo sobreviví, no, es que los contextos que presentan son increíbles. Y bueno, hasta aquí llegamos en este nuevo episodio de Esto parece cosa de magia.